Hermano, vamos a comenzar en esta noche. Seguimos avanzando en el estudio de la ley moral de Dios, el decálogo, los 10 mandamientos. Y hoy venimos al octavo mandamiento: no hurtarás. No hurtarás, no robarás. Ahora es interesante, hermanos, que nosotros no solamente miremos a los mandamientos individuales, sino que continuemos mirando a la ley en la forma en que Dios nos las ha dado, en términos de su construcción, cómo se relacionan estos mandamientos. Estamos en esta segunda tabla de la ley, y Dios en lo que manda y prohíbe, en lo que Dios manda y prohíbe en relación al prójimo, nosotros podemos ver aquello que Dios quiere proteger, preservar, ¿verdad? Y prosperar entre los hombres. Si nos damos cuenta, cuando nos volteamos a la segunda tabla, que tiene que ver con nuestros deberes para el prójimo, comenzamos hablando de los padres. Honra a tu padre y a tu madre, lo cual es aquella fuente de autoridad, una de las fuentes de autoridad en el plano y la dimensión que tiene que ver con la sociedad, con la vida pública, ¿verdad? Con la gracia común para todos los hombres. Vemos que esta es una esfera muy importante que Dios quiere proteger, preservar y que pueda ser cultivada. Vemos entonces lo que Dios manda y prohíbe, que la importancia de la familia, la importancia de los padres, con este quinto mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Dios quiere que esa fuente de autoridad sea preservada, protegida, cultivada, fomentada. Dios valora la familia y la autoridad de los padres. Después entonces vimos con el sexto mandamiento: no matarás. Es decir, ¿qué es lo que Dios hace a través de la familia? Bueno, ciertamente de una manera muy llana vemos que Dios trae vida a través de la unión de un padre y una madre, a través de la unión de los cónyuges. Se convierten en padres, por lo tanto, Dios a través de ellos trae vida. No matarás, ¿verdad? Esa vida que sale del seno de una familia, Dios también la quiere preservada, protegida, cuidada, prosperada, en el sentido de que pueda la vida continuar. Esto fue lo que Dios dijo en aquel pacto de Noé: yo no voy a destruir más el mundo de esta manera, es decir, el mundo va a correr su curso hasta el fin. ¿Para qué? Para que la promesa del Evangelio y los planes y los propósitos de Dios de salvación cumplan sus propósitos. Por lo tanto, para que esos propósitos se cumplan, lo que Dios prohíbe y manda con honra a tu padre y a tu madre y no matarás es importante. ¿Se fijan? Los padres, la familia, la vida, proteger la vida. Después que tenemos no adulterarás. No solamente no matarás, sino ahora vas a cuidar y preservar la integridad del matrimonio para que la familia pueda prosperar, para que la familia pueda ser preservada. El adulterio entonces es prohibido. La fidelidad es algo que Dios ordena, que Dios manda, para poder proteger la integridad de la familia y prosperar entonces así la vida. Muy importante. Honra a tu padre y a tu madre, el quinto mandamiento. El sexto, no matarás. El séptimo, no adulterarás. Y ahora venimos a otra área que Dios quiere preservar, proteger, fomentar en nuestro prójimo: es no hurtarás. Tiene que ver con la propiedad, ¿verdad? Con la propiedad del prójimo, con lo que le pertenece al prójimo. Dios quiere preservar, proteger, cuidar aquello que es propiedad del prójimo. ¿Ok? En eso nos queremos concentrar en esta noche. Y si ustedes se fijan, todos están relacionados. Una vez que
Una vez que la vida es barata y se empieza a quitar, pues esto compromete la integridad familiar, ¿verdad? Si alguien puede entrar en tu casa y matar a una persona, ahí la familia queda como desprotegida, expuesta, se le asesta un golpe a esta fuente de autoridad a través de lo cual Dios trae y promueve la vida física y terrenal a la misma vez que la vida espiritual. El adulterio, ¿verdad? La ruptura de matrimonios, le acepta otro golpe a esa fuente de autoridad que es la familia, la resquebraja y se rompe, en realidad afectando a todos los miembros de la familia. Otra área también que la familia necesita ser protegida es en su propiedad, en poder tener el sustento y que ese sustento le sea respetado. Que ese sustento sea algo a lo cual él tenga un derecho, ¿verdad? Para de esta manera poder preservar, proteger, fomentar la vida que Dios quiere así prosperar. No hurtarás. ¿Qué quiere decir? Vamos a comenzar, como siempre hemos estado mirando, a través del uso del catecismo de Heidelberg, lo que Dios prohíbe y lo que Dios ordena. ¿Verdad? ¿Qué Dios prohíbe en el 8º mandamiento? Dios prohíbe no solamente el robo y la rapiña, lo cual la autoridad castiga, ¿verdad? En la sociedad, la autoridad cívica, civil, la de la sociedad castiga el robo y la rapiña. Ciertamente hay una correspondencia, o debe haber una correspondencia entre los deberes al prójimo y la ley civil. Tiene que haber una cierta relación, correspondencia o correlación, ¿verdad? Por eso es que existen y han existido leyes cívicas que se corresponden con los mandamientos de la segunda tabla. No necesariamente con la primera tabla, vale la pena aquí volver a recordar, porque el gobierno no tiene la tarea de llevar adelante el reino de Dios. ¿Recuerdan? Los asuntos de la primera tabla que tienen que ver con la adoración de Dios, la correcta adoración de Dios, los medios y las formas de adorarle, el buen uso de su nombre y el ejercicio de la adoración en un día separado para Él, eso no es algo que es responsabilidad y obligación del gobierno realizar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque los asuntos de fe no pueden ser forzados. El gobierno no puede poner una ley, el domingo tienes que ir a la iglesia. Es decir, no debiera. Sabemos que en la historia fue así, sobre todo en tiempos donde la iglesia y el Estado, ¿verdad? Estaba, y hasta los reformadores. Sabemos que los mismos reformadores vivieron en un tiempo donde la iglesia y el Estado, esa era la forma y la concepción de ver las cosas por muchos años a través de la Iglesia Católica Romana, ciertamente, pero nosotros creemos, y quizás en esto somos más informados por nuestra tradición bautista, pero creo que lo vemos en la palabra de Dios, que Jesucristo dijo: dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no vemos tampoco ninguna necesariamente mandamiento a que el gobierno sea el que coaccione, fuerce, obligue a la adoración a Dios. En ese sentido creemos que esto sería descabellado. Y donde quiera que se trata, sus resultados no son muy buenos. ¿Okay? Es lo que quieren hacer los musulmanes, ¿verdad? Con su ley sharia. Básicamente es utilizar la espada para poder proselitar, establecer una fe. La espada física y temporal no debe ser usada para establecer y promover
el reino de Dios en cuanto a los asuntos de fe y de conciencia. ¿Estamos ahí? Ahora, que si recuerdan, si hicimos algunos comentarios en lo que un buen gobierno debiera ser. ¿Recuerdan? Dijimos que un buen gobierno debiera dar libertad de adoración. ¿Verdad? Libertad de adoración. Un buen gobierno debe dar libertad de expresión. Libertad de congregarse. ¿Se fijan? Libertad de conciencia. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios lo ordena. Dios ordena estos deberes. Al Dios ordenar estos deberes, no hay un gobierno, y estos deberes son asuntos de ¿qué? De conciencia, de corazón. Podemos concluir dos cosas. Un gobierno no los puede coaccionar, número uno. Y número dos, un gobierno puede coaccionar los equivocados. ¿Se fijan? También puede suceder. Porque hoy en día tienen poder los cristianos y todo aparentemente pudiera estar bien. Y mañana, mañana salen los musulmanes al poder y traen la ley Sharia. ¿Se fijan, hermanos, cómo es un arma de doble filo? Lo otro que quería decir es que sabiendo entonces que el ser humano delante de Dios tiene esta obligación para con Dios, ¿qué es lo que debiera hacer un buen gobierno? Facilitar esa obligación. Facilitar esa obligación. ¿Se fijan? Ahí es donde podemos, quiere decir que los gobiernos lo hacen, no necesariamente. No necesariamente, ¿verdad? Pero un gobierno bueno con la ley de la naturaleza y mirando a la palabra de Dios, debiera decir, caramba, yo no puedo coaccionar, violentar o forzar asuntos de conciencia, pero yo sí debo permitirle a los ciudadanos que practiquen su fe. Y prohibir cualquier expresión, práctica religiosa que dañe al prójimo. Que dañe al prójimo, que cause daños en la sociedad. Eso sería una legislación, podemos decir, acertada, sabia, cuerda y buena. Ahora, segunda tabla de la ley, hermanos. Y ahí las cosas se ponen un poquito más interesantes, ¿verdad? Se ponen un poco más interesantes porque ¿qué sucede en una sociedad donde los hijos no respetan a sus padres y les quieren dar golpes? O quieren hacer lo que les da la gana en la casa. ¿No hemos visto a veces padres que han tenido que llamar a la policía a sus hijos? Sí, nos hemos visto. Sí, ha sucedido. Tiene que haber alguna protección para la autoridad de los padres de parte de un gobierno. ¿Se fijan? No estamos hablando ahora aquí que no somos legisladores, ¿verdad? Simplemente estamos comentando sobre estos roles y funciones de la ley. No solamente en nuestra vida privada, en nuestra vida como iglesia, sino en nuestra vida también como sociedad. Así comienza el catecismo diciendo, el robo y la rapiña es prohibida por la ley civil. Y así también, por ejemplo, alguien se divorcia hoy en día y si tiene hijos tiene que ¿qué? Que pagar child support. Sí, correcto. Porque tienes una responsabilidad con la familia. ¿Se fijan? Tiempo atrás el divorcio costaba. Es decir, ahora cuesta en el sentido de la lucha, quién te va a quitar quién se va a quedar con el dinero, etcétera. Pero había penalidades por divorcio. Hay con esto un debate, una controversia, esto se debe tener o no. En la sociedad donde vivimos y con tanto caos y tanta necesidad, a veces hay personas que pueden ser afectadas, pobres, si se le penaliza un divorcio. Pero no debiera ser, vamos a decir, fácil en los casos en que ciertamente hay un facilismo al respecto, ¿verdad? Algo a mantener en mente en cuanto a esto. ¿El asesinato? ¿Tenemos que hacer algún comentario ahí al respecto? No. Es decir, este está bien claro, bien obvio. Y el robar es otro que tenemos también claro y obvio que la sociedad también prohíbe. Ahora,
La sociedad, Dios prohíbe no solamente el robo y la rapiña que castiga a la autoridad, sino que también llama robo a todos, escuchen hermanos, los medios malos y engaños con los cuales tratamos de apoderarnos del bien de nuestro prójimo. Todos los medios malos y con engaño que tratamos de apoderarnos del bien de nuestro prójimo. Hermanos, la ley de Dios y ahora estamos hablando de la segunda tabla de la ley, se trata del prójimo, del beneficio del prójimo. Usualmente nuestra idea con la ley es: voy a obedecer para que me vaya bien. ¿Se fijan? Ese ha sido un enfoque mayoritario y prevalente en el pueblo evangélico, sobre todo en el contemporáneo. Obedece para que te vaya bien. Obedece para que las cosas te salgan bien. Obedece para que Dios te bendiga. ¿Cuántos han oído eso? ¿Cuánto me ha funcionado así? Es en el peor de los casos, por supuesto. En el caso de herejía también, ¿verdad? Pero, hermanos, nuestra obediencia conforme a los mandamientos de la ley es para el beneficio del prójimo. Obedece para beneficiar a tu prójimo. Ese es el intento, la intención de la ley, de obedecer la ley. Obedece para hacerle bien a tu prójimo. La ley nos pone a dar. Recuerda que hemos hecho esta aclaración. Por la obediencia a la ley damos. Es decir, la ley o el amor, que Cristo resumió la ley en amar, ¿verdad? El amor es dar, dar. Es bueno, pero si yo doy, ¿quién me da a mí? Bueno, se fijan, si todos nosotros damos, dando y dando, recibimos, ¿verdad? Eso es lo que debe suceder en un matrimonio. Yo vivo para darte a ti, ¿y tú vives para qué? Para darme a mí. ¿Se fijan? ¿Se fijan que ahí no es un contrato, no es una negociación, no es dame tanto y tanto, no es encuéntrame por el camino? Es mi vida es para darte a ti y tu vida es para darme a mí. Esa es la ley. La ley de Dios nos llama a entregarnos, a dar, a servir, a honrar, a hacer bien, ¿verdad? ¿Cómo recibimos? Recibimos por la fe. Por la fe. La fe recibe. El amor da. ¿Se fijan? La fe es el medio que Dios nos ha dado, el instrumento, el medio espiritual para recibir de Dios. Cuando nosotros le creemos a Dios, confiamos en Él, esperamos en Él, le pedimos a Él, esperando en Él, pacientes en Él, confiando en Él, descansando en Él, creyéndole a Él y a sus propósitos, recibimos, conforme a sus propósitos y a su voluntad. Pero recibimos por fe. En otras palabras, la mano que recibe nunca puede traer para dar al que le va a dar. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando nosotros vamos a recibir de parte de Dios, no podemos venir a recibir de parte de Dios por fe poniendo un pago o darle algo a Dios para que Él nos dé. ¿Se fijan? Por eso es que la palabra de Dios dice: ¿quién me ha dado a mí para yo estar en deuda? ¿Sí? ¿Quién puede poner a Dios en su deuda? Nosotros podemos en algún momento recibir algo de Dios y poder decirle a Él: parte de esto me lo debías. Para hacer eso teníamos que haberle dado algo primero. Es decir, el intercambio hubiera sido: yo te he dado algo, Dios, por lo tanto, lo que yo estoy recibiendo es algo que me está dando como deuda. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 4, cuando dice: al que se le paga un salario, no se le cuenta como gracia, sino como lo que se te debía. Tú trabajas una semana y tu jefe te da el salario de una semana. Eso no te lo estás regalando. Trabajaste
y recibiste tu salario. So, nunca la fe. La fe es la antítesis de trabajar. La fe recibe y Dios da por gracia. ¿Ok? En términos de la caída y el hombre caído, el hombre que ha quedado destituido de la gloria de Dios, la única manera de recibir de Dios es por gracia y a través de la fe. Y aún lo que reciben los impíos y aquellos que no han sido regenerados, ¿se lo merecen? Es lo que llamamos la gracia común, que Dios deja, sale el sol, da las cosechas, ¿verdad? La lluvia, etcétera, la sementera. Y esto es algo que los hombres nadie merecen, ¿verdad? Se fijan entonces, la mano que recibe no puede traer algo para dar, sino contamina el recibir, contamina la fe. La mano que da no puede venir a recibir, porque contamina el dar. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Lo que dice la palabra cuando dice, el amor no busca lo suyo. Tú no puedes, te estamos hablando del deber de la ley. Por supuesto, nosotros la violamos todos los días. Sí, cada vez que venimos a dar, venimos pidiendo algo. Nuestro amor está comprometido, ¿verdad? Compromise, como se dice, está viciado con nuestro pecado porque nunca damos puramente, sin buscar lo nuestro. Solo hay uno que se entregó así. Solo hay uno que se entregó así, Jesucristo. Ese amor lo describe a Él, ¿verdad? Pero es la ley de Dios. No es algo bello, hermanos. La belleza de la santidad. Nosotros debemos ver ese principio, esa máxima y decir, wow, solo el corazón de Dios puede mostrar esa máxima, esa ética, esa manera de vivir, que yo debo vivir para dar sin esperar nada a cambio, sin buscar lo mío, sino entregarme al prójimo. En este sentido, hermanos, una vez más, esta aclaración larga, ¿verdad? Es que en términos de no hurtarás, estamos buscando el beneficio del prójimo. No simplemente que nos cogieron porque lo robamos y nos vamos para la cárcel. No simplemente la consecuencia, ¿verdad? No porque le tengo temor a la ley o porque Dios me va a castigar. ¿Se fijan? Hay una motivación, o debe haber una motivación más profunda, que es la motivación santa y verdadera de fe, que procede de fe y de gratitud. Por supuesto, son las conexiones que ahora busco hacerle bien a mi prójimo. Llama también robo a todos los medios malos y engaños con los cuales tratamos de apoderarnos del bien de nuestro prójimo, ya sea por la fuerza o por una apariencia de derecho, como son el peso falso, la mala mercadería, la moneda falsa, la usura o por cualquier otro medio prohibido por Dios. En otras palabras, cualquier medio en nuestra vida financiera en el cual yo busque tomar ventaja y defraudar a mi prójimo. ¿Verdad? Todos tenemos la vida financiera es un aspecto de nuestras vidas muy importante. Y todos tenemos una. Es decir, todos hemos crecido y hemos venido a darnos cuenta que necesitamos dinero, necesitamos hacerlo, necesitamos sustento, necesitamos trabajar, necesitamos entrar en relaciones de mercadería, de negocio, de asuntos financieros con otras personas, con mi prójimo. Por lo tanto, este mandamiento prohíbe tomar ventaja, las trampas, las ventajas en todos estos asuntos. Cuando dice el peso falso, usted va a ver en la Biblia mucha esta referencia al peso falso. No es al peso de Cuba, o el peso, como le decimos la moneda, el peso. No sé qué otras naciones tendrán también peso. Otra nación aquí presente que esté en Argentina, peso también, ok. Eso no es la
La balanza. Si nosotros pensamos, yo me acuerdo, me remonto allá a mi niñez en Matanzas, Cuba, y me acuerdo que mi abuelo tenía una balanza, ¿verdad? Una balanza y ahí ponía algunas cositas con unos pesos del otro lado. So, imagínense que usted va a vender una mercancía que cueste 10 libras de oro, ¿verdad? Pues hay un peso, una balanza en dos partes, y por este lado hay un peso de 10 libras. ¡Pum! Y la balanza sube, la persona va a traer el pago en oro y cuando lo pone tiene que pesar 10 libras igual y equivalar la balanza. Pero si usted es, ¿verdad? Alguien que está robando o tomando ventaja, el peso que dice 10 afuera, dice 10 pero pesa 11. Y entonces aquella persona que puso ya 10 libras de oro, tiene que poner una libra más para equiparar la balanza. Ese es el peso falso. Y de esta manera muchas personas robaban en la antigüedad y muchas otras trampas, ¿verdad? La moneda falsa, la usura, ¿verdad? El cobrar intereses, excesos o intereses a tu hermano, ¿verdad? O por cualquier otro medio prohibido por Dios. Ahora, lo último que dice aquí es, también prohíbe toda avaricia. Como hemos visto en todos los mandamientos, Dios no solamente trata con el asunto externo de una obra pecaminosa, un pecado actual, ¿verdad? Sino trata con la corrupción del corazón. Y en este caso, las transgresiones en este mandamiento proceden de la avaricia. La avaricia es una corrupción, un deseo, una inclinación pecaminosa del corazón. ¿Qué cosa es avaricia? Podemos decir y resumirlo en dos palabras: más y más. Más y más. Más y más, más y más, más y más. Y no hay un fin de más y más. No, nunca hay un contentamiento, un propósito atado a la producción, al recibir, al tener, al poseer o al acaparar, sino el tener más es el objetivo. El tener más es el objetivo final, simplemente. Nosotros, sobre todo en este país, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta que esto es un mal que afecta a esta sociedad, donde el consumo es un objetivo final para los ciudadanos, ¿verdad? Donde la sociedad, le llamamos la sociedad de consumo, el consumerismo, donde el propósito de la vida financiera de alguien es consumir. Consumir. Pregunta, ¿consumir algo o gastar nuestro dinero en algo es pecaminoso? No. El consumerismo es pecado. El consumerismo es pecado, ¿verdad? El hacer del más y más el objetivo y el propósito en la vida. Acaparar. Correcto. Hoarders, correcto. Ese, ¿verdad? Es la manifestación de la avaricia, donde nunca nos parece suficiente y queremos más y más y más. Ahora, aquí podemos nosotros, siempre estamos calificando, ¿verdad, hermano? ¿Hay algo malo con trazarse objetivos, planes financieros, proyectos, el querer mejorar la posición de uno en la vida? ¿Hay algo malo con eso? ¿Eso es pecaminoso en sí? No. Es decir, no hay nada pecaminoso con la propiedad. En otras palabras, la propiedad privada no es el opio de los pueblos. Eso lo hemos escuchado, ¿verdad? La propiedad privada no es un pecado. ¿Cómo lo sabemos? Dios la protege. Dios la protege. La quiere protegida. Es decir, y aquí podemos también empezar a tener algunas, ¿verdad?, aplicaciones. Dios te llama a ti a compartir tus bienes.
pero nadie debe forzarte a hacerlo. Si te fuerza a hacerlo, ¿está qué? Robándote. A menos que haya ¿qué? Es decir, que hay una necesidad, de pronto se está muriendo alguien y tú tienes una medicina y no la quieres compartir, ¿verdad? Pues en un momento determinado hay una necesidad de hacer algo así, ¿verdad? Pero hay otros principios en la Biblia que vamos a ver en cuanto al asunto financiero, donde la familia es llamada a ¿qué? A proveer para los suyos. A proveer para los suyos. Cada familia es llamada a proveer para los suyos. Y como cristianos debemos ayudar a aquellos que están ¿en qué? En necesidad. Socorrernos los unos a los otros. Eso es lo que hacía la iglesia primitiva. Es decir, vendían sus propiedades. Eran suyas. Cuando Ananías y Zafira mintieron, el apóstol le dijo, ¿por qué lo hicieron si era de ustedes? Es decir, el pecado no está en tenerla. El pecado está en querer haberse pasado como ¿qué? Como súper espirituales y tener la avaricia de decir una cosa delante de la iglesia cuando en realidad estaban haciendo otra. Ellos podían haber dicho, esta propiedad vale tanto y yo voy a coger el 50%, ¿verdad? Depende como Dios los haya guiado y las situaciones que podamos ver en nuestra vida, etcétera, ¿verdad? El quitarle la propiedad a alguien por fuerza o por trampas, por tomar ventaja, tiene que ver con la violación de este pecado. Y Dios prohíbe la raíz de él, que es la avaricia y todo uso inútil de sus dones. Aquí tenemos otra arista. El uso inútil de los dones. Esto tiene que ver, hermanos, con cómo gastamos nuestro dinero. ¿En qué gastamos nuestro dinero? Y hermanos, cada vez que se habla la ley y nosotros, ¿verdad? Hablamos de la ley, nos va a dar duro. Porque va a lo profundo de nuestras motivaciones, sobre todo en esta área del dinero, hermanos, ¿verdad? Sobre todo en esta área del dinero. ¿De qué manera nosotros gastamos aquello que recibimos? ¿Dónde lo empleamos? ¿A qué está conectado? ¿Verdad? Vamos a mirar algunos pasajes. Vamos primero a comenzar mirando a 1 Timoteo 6. Primera de Timoteo 6, comenzando en el 6. Dice, 1 Timoteo 6, comenzando en el 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué cosa es contentamiento, hermanos? Contentamiento, el estar satisfecho, conformarse, el estar en paz. El contentamiento es aquel sentido de satisfacción, de conformidad, de paz, ¿verdad? Dice, la piedad es gran ganancia, y la piedad que tiene que ver con el evangelio y nuestra devoción a Dios. ¿Cómo? 1 Timoteo 6:6. Acompañada de contentamiento es gran ganancia. Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo una casa, un carro, aire acondicionado, unos cuantos pesos en el bolsillo, estemos contentos con esto. ¿Dice eso? No dice eso. Dice teniendo sustento y abrigo. ¡Wow! Estemos contentos. Así que teniendo sustento, alimento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Los que quieren enriquecerse. Pregunta, ¿la riqueza es pecado? No.
¿El querer enriquecerse es pecado? Sí, sí, sí. La riqueza no es pecado. El tener posesiones no es pecado. Ahora, tener como objetivo en la vida enriquecerse es pecaminoso. La intención y la orientación de nuestro corazón a poseer, a acumular, como la ¿verdad? Aquella pasaje en el Evangelio donde dice, alma, muchos bienes tienes, ¿qué voy a hacer con ellos? Bueno, lo que voy a hacer es aquello que es el principio de mi vida, derrumbar mis graneros y hacerlos más grandes. En otras palabras, el propósito de mi vida es acumular más y tener más. ¿Se fijan? Ese es el propósito. Eso sería avaricia. Eso viene de la avaricia. Dice, hermanos, que cuando esto nos está informando, nos está controlando, esto nos afecta a todos, ¿verdad que nos afecta a todos? Todos estamos afectados en esto. En alguna manera, en alguna medida, gracias a Dios por la fe, Dios nos deja que el pecado, ¿qué? Nos destruya. Dios no deja que el pecado nos vuelva, ¿qué? Apóstatas, impenitentes, idólatras, ¿verdad? Que con los que van a ser juzgados por la idolatría son aquellos que no tienen fe, no tienen fe. No han confiado que hay un valor mayor, más preciado y un tesoro por encima de hacer riquezas en este mundo. Y por lo tanto su corazón nunca ha venido al fruto del contentamiento. No quiere decir que nosotros estamos, una vez más, que no luchemos con esto, que no, pero se fijan, hermanos, ¿por qué es que decimos que la fe da frutos? Si no hay ningún fruto de contentamiento, ¿qué es lo que hay? El ídolo gobernando. El ídolo que gobierna. ¿Se fijan? Es decir, a nosotros el ídolo no nos gobierna, está ahí, está informando, está afectando, pero estamos constantemente viéndolo, confesándolo, arrepintiéndolo, corriendo a Dios, pidiendo su ayuda, buscando el rescate divino. Y como resultado comienzan a haber frutos de ¿qué? De paz, de contentamiento. La paz y el contentamiento no son los medios de salvación, son los acompañantes de la salvación. Hermanos, les hablo de cosas que, como dice el pasaje en Hebreos, que acompañan la salvación. ¿Se fijan? Esto es lo que dicen nuestras confesiones reformadas, ¿verdad? Que los frutos y la nueva obediencia acompaña la salvación, pero no es causa, consecuencia ni medio a ella. ¿Estamos ahí? ¿Qué pasa, hermanos? Dice que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. ¿Qué cosa es tentación y lazo? Interesantemente lo describe como un lazo. Y quizás para ponerlo de una manera más ilustrativa, lo podemos decir como un anzuelo. Tentación, trampa, anzuelo. Los que pescan saben que en el anzuelo se pone una carnada, un lure, un señuelo. Y el pescado, el pez, no el pescado, porque todavía no estaba pescado. El pez no ve el lazo, no ve el anzuelo, ve la carnada, el gusanito, el camaroncito, ¿verdad? Muy lindo, muy apetitoso. Hermanos, la avaricia los deseos pecaminosos. Es decir, el pescado no ve lo que le puede dañar. Claro, claro. Y así tampoco el hombre antiguo. El hombre antiguo, ¿verdad? Lo que ve es simplemente lo que apetece su carne. Lo que le apetece su carne. Resonamos, porque tenemos la carne en nosotros, resonamos con aquello que toca y resuena en nuestra pecaminosidad, ¿verdad? Ahora, hermanos, al ver ese deseo en nosotros, esa inclinación, si ustedes se fijan, la Biblia lo llama deseos, Pablo dice en Efesios, deseos engañosos. ¿Por qué son engañosos? Porque tienen un lazo.
Aquel que es arrastrado por su deseo pecaminoso cae en lazo. Los cristianos pueden caer en lazos también, ¿verdad? Caemos en lazo. Ahora, ¿cuál es el lazo? El lazo es el creer que en satisfacer el deseo habrá contentamiento. Que la satisfacción de este deseo va a traer a mi vida lo que yo necesito, anhelo, y me va a traer lo que es de bienestar y de bien a mi alma. ¿Se fijan? En este caso el dinero. ¿Y qué pasa, hermanos, con todos aquellos que vemos arrastrados por esta situación? No hay paz. No hay descanso. Y muchas veces ni salud. Es más y más y más, ¿verdad? Más y más y más. Y ese es el lazo. Estamos hablando ahora del robo y del hurto, pero cuando hablamos del adulterio, que lo dejamos ya la semana pasada, lo mismo. Yo he conocido a personas y he hablado con hombres en consejería, en conversaciones. Y no se dejen engañar, sobre todo las jóvenes, hermanas, buscando relaciones. Hermanos, muchas personas están esclavizadas al ídolo. En el caso del ídolo de la sexualidad, es simplemente una conquista más. Y no va a durar mucho. Hombres que me han dicho 1 mes, 2 meses. Cuando pasaba el otro señuelo por el lado, ya. Ya era ¿qué? El ojo en el otro señuelo. Y el otro, y el otro, y el otro, y el otro, el otro, más y más. Y no hay ¿qué? Satisfacción. El ídolo no satisface, ahora engaña, porque es poderoso, es atractivo y tiene una base para resonar, que es que nuestra pecaminosidad, nuestra inclinación, nuestra atracción fatal a lo que es prohibido por Dios, porque el hombre antiguo, caído, está en nuestros miembros, ¿verdad? Eso dice, caen en tentación y lazo en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Hermanos, fíjense que dice que la raíz de los males es el amor al dinero, no el dinero. El dinero no es pecaminoso, ¿verdad? Repetimos, sino es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, miren aquí, hermanos, el caso y el argumento que les he hecho. ¿Qué le pasó al cual codiciando a algunos? ¿De qué? De la fe. De la fe. Hermanos, esto lo pueden aplicar a cualquier otro ídolo. Por eso el anciano Juan nos dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Es decir, esta amonestación, esta advertencia, Dios la utiliza para llamarnos a confiar ¿en quién? En nuestro Salvador, que nos libra de los ídolos. Confesamos a Él, Señor, líbrame de los ídolos que populan, ¿se dice en español? Que populan mi corazón. Pululan. Oye, por ahí está más o menos. Y vamos a preguntar a nuestros hermanos argentinos que tienen. Ocupan, mejor todavía. De los ídolos que ocupan, sí, porque nosotros los cubanos no podemos confiar mucho en nuestro, bueno, por lo menos déjame hablar por mí mismo. Hay muchos cubanos que son muy, en la lengua castellana, muy entendidos. Hermanos, si no es porque el Señor, por su Espíritu, mantiene nuestros ojos de fe en Cristo Jesús, confesando, descansando en Él, ¿qué sucede en nuestras vidas? Nos perdemos. Por supuesto, habiendo dicho esto, decimos, el Hijo de Dios nunca se va a perder. Nunca se va a perder. ¿Por qué no se va a perder? Porque Dios lo va a guardar a través de la fe. A través de la disciplina, como vamos a ver pronto en Hebreo, el Señor nos está disciplinando. ¿Para qué es la disciplina de Dios? Si lo vemos después en 1 Corintios 5, dice, para la destrucción de la carne. ¿Qué hace Dios con la disciplina en la vida de un hijo? Le abofetea la carne. Le hace del ídolo
un muñeco de trapo. La disciplina de Dios que dice, después lo vamos a ver cuando empecemos a estudiar Corintios, etcétera, pero estoy con la mente en 1 Corintios 5, 1 Corintios 3, 1 Corintios 4, al 5, ¿verdad? Entregárselo a Satanás para que su carne sea destruida, pero su espíritu sea salvo en el día del juicio. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que ese cristiano, ¿verdad?, que estaba entregado a el adulterio, o de pronto se mezcló allí en los asuntos de dinero, empezó a desfalcar al gobierno federal. No te robes nunca el dinero del gobierno federal. Ese prójimo es muy... okay. Hizo un desfalco, ¿verdad? Se metió en asuntos que no tenía que meterse el cristiano, imagínense. 25 años por la cabeza. Ay, Dios no me ama, Dios no es bueno. No, Dios te ama mucho. Dios te ama mucho. Está destruyendo tu carne. Está haciendo de tu ídolo un muñeco de trapo. ¿Te fijan? Que de pronto empiezas a ver que este ídolo no te pagó bien. Que Cristo es mejor. En la prisión empiezas entonces sin dinero, pero viene el amigo con la Biblia y viene el capellán y empiezas a descubrir al Señor otra vez y empiezas a vivir otra vez en la vida del Espíritu. Te das cuenta que estás preso, pero estás vivo. Estás vivo y sostenido y preservado por la fe y dando un fruto de contentamiento. ¿Dónde? En la cárcel. En la cárcel. Conocí un hombre que después de tantas relaciones ilícitas de fornicación, adulterio, etc., la última mujer casi lo mata. No lo mata físicamente, sino emocionalmente lo iba a destruir. Y Dios utilizó la destrucción emocional de esa mujer sobre la vida de aquel cristiano. Y escuché las palabras de este hombre que no podía estar sin mujer. No podía nunca estar sin mujer. Y cuando veo que pasan los meses, y el año y 2 años y no tiene mujer, pregunto, ¿y qué ha pasado? Dice, no me digas nada, que tengo un mal sabor en la boca sobre las mujeres. Oh, wow. El ídolo Dios se lo convirtió ¿en qué? En un muñeco de trapo. Hasta que poco a poco empezó otra relación de una manera diferente. ¿Se fijan? El Señor destruyó su carne, pero ¿qué hizo? Salvó su espíritu. ¿Por qué, hermanos? Porque somos salvos por las obras, ¿no? Porque si Dios nos permite correr detrás del pecado, abandonamos, no creemos. No somos, es decir, apostatamos de la fe. Dios no lo permite. Dios no lo permite utilizando sus medios. Yo sé que esto para algunos les es contraproducente porque estamos acostumbrados a sola gracia, sola fe, etc. Pero hermano, esto no es doctrina bíblica. Cuando alguien dice es salvo y no importa lo que pase en su vida, es salvo y la persona, no importan los medios que Dios traiga sobre la vida de esta persona. La persona es simplemente salvo y punto y ya. Y no hay que preocuparse por más nada. Hermano, eso no es ni doctrina bíblica ni práctica cristiana. Ciertamente tampoco es práctica ni tradición reformada. La gracia no efectiva, infértil, que no da frutos, no es una doctrina que sostenemos, ¿verdad? Creemos que no es bíblica, aunque hay muchos evangélicos que la sostienen. Que alguien puede ser salvo y hasta negar la fe, y una vez que él hizo aquella oración, y una vez que él cerró su contrato con Dios, no importa lo que veamos en su vida, ¿verdad? La negación de la fe aún. Yo miro, pastor, que ahí está el ver lo que somos y lo que Dios ha hecho en nosotros, el agradecimiento, ahí miramos la grandeza. Ok, el verdadero cristiano nunca está desprovisto de fe,
por lo tanto nunca está desprovisto de esos frutos en contra del pecado. ¿Se fijan? Es decir, se mantiene un nivel de cordura. ¿Por qué? Por la disciplina de Dios. Un nivel de fe, de confianza en la salvación de Dios. En otras palabras, si la fe simplemente fuera que ya tengo el ticket para ir al cielo y poder vivir como me dé la gana, eso no es fe, hermanos. Eso no es fe. La fe es una confianza tal en la benevolencia, en la persuasión de gracia y de misericordia por haber quebrantado la ley santa de Dios y correr a la misericordia y a la justicia del Salvador, que ahora cautiva mi conciencia como resultado y la transforma, la ilumina, la transforma, la empieza a transformar, a cambiar. Se fijan en diferentes grados y medidas. Y otras cosas que mantenemos, el cristiano puede caer en grandes pecados, en grande pecaminosidad, en grandes descalabros, si es cristiano. Y no debemos dudar, ¿verdad?, que una persona en grandes pecados pueda ser cristiano. No debemos dudar eso no nos es dado a nosotros, ¿verdad? Pero tenemos que entender la forma en que Dios trabaja y obra a través de sus medios. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe. Extraviaron de la fe. Y fueron traspasados de muchos dolores. Ciertamente estaban con nosotros, pero se extraviaron. Se manifestaron con un corazón malo de incredulidad. No es porque hubieran tenido la fe, la habían profesado, habían tenido la iluminación superficial y externa de la palabra y el ejercicio de los medios de gracia, pero no había ¿qué? Raíz en el corazón. No había raíz en el corazón. De ahí tenemos también la palabra del sembrador al respecto. Hermanos, ¿cuáles son estos dolores que no solamente a los que se extravian de la fe, sino también a aquellos, ¿verdad?, que como nosotros los cristianos en nuestra debilidad somos afectados por la codicia, por la avaricia? Vayamos a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. ¿Cuáles son estos dolores? ¿Qué dolores hay? Santiago 4, versículo 1. ¿De dónde? Santiago 4, comenzando en el 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? De nuestras pasiones. De nuestras pasiones. Ay, yo quiero hacer eso. Sí, a ver, adelante. No sé cómo empezar. Bueno, piénsala y madúrala, ¿ok? O escríbela. Al final, de todas formas. Voy a hacer una pregunta porque tengo una duda. Adelante. Yo pienso a veces que es una enfermedad, pero quiero salir de esa duda. Okay. Mira, yo soy enferma al trapo. Al trapo. Entonces sucede algo. Ha sido de toda una vida he tenido, me gusta tener, pero verdad que a veces mi esposo Irene, me dice. ¿te puedo hacer una pequeña? Porque quiero solamente aclarar aquí. Sí. Hermano, quiero que sepan, todos nosotros aquí nos vamos a sentir aludidos en lo que estamos hablando. Usted no tiene necesariamente eso, es decir, cuando la ley se predique, el cristiano está presente, el cristiano se va a sentir ¿qué? Golpeado, aludido. Pero ¿sabes qué? Hay un Dios al cual podemos correr. Y confesar nuestros pecados y, ¿verdad?, ir. ¿Qué quiero decir, hermano? Que no necesariamente usted tiene ahora que divulgar o expresar, ¿verdad?, cualquier situación íntima o familiar, etcétera. Si usted siente que lo tiene que hacer, pues lo hacemos. Pero solamente quiero que se sepa que usted no tiene ahora que venir a divulgar, ¿verdad?, una situación específica. Si hay una necesidad de ayuda, estamos ahí para hacerlo en consejería, ¿verdad?, en uno, con la ayuda de un hermano, etcétera. Pero tenga mucho cuidado a veces, hermano, con las cosas en que nosotros, ¿verdad?, divulgamos en público. Adelante. Solo quería hacer esa aclaratoria para todos. Sí, pero creo que esto no es una cosa que... Ok, adelante. Pena, adelante, siéntete libre. Ni que... No, Normal. Hay confianza, estamos Normal. entre hermanos y puede hacer, porque mi esposa a veces me dice a mí, tienes una enfermedad.
estoy tratando, ¿verdad? Que le pido a Dios, yo no puedo entrar a una tienda. Me cohíbo de salir. Mi hijo me dice, ya tiene carro, vete para la iglesia, pero no puedo entrar a una iglesia. Yo entro a la tienda y yo digo, no voy a comprar nada. No, Irene, yo voy a mirar, pero no puedo. Entonces, no es menos cierto, lógico. Yo a veces digo, yo no quiero porque si no me hace falta. Pero también me regalan. Tengo una nuera que vivimos regalando, lo que me regala es ropa y zapatos, y mi hijo igual. Entonces, verdad que a veces yo compro y la mayoría de las veces lo mando para Cuba, pero a veces digo, yo necesito que se me quite eso. Amén. Porque es verdad que Irene, tus pecados te son perdonados. de verdad yo necesito. ¿Tú sabes por qué, Irene? Mira cómo se ríe. Irene, Yo necesito que eso se me quite. Irene, tus pecados te son perdonados porque tú con... No, pero es que quiero que se me quite. Ok, Silvia. escucha, Irene. A mí me regalan un dinero hoy y yo lo gasto en ropa. Irene, número uno, quiero que escuches esta palabra. Esta palabra es fuerte. No importa. Tus pecados te son perdonados. Amén. Sal a la tienda otra vez, sabiendo que tus pecados te son perdonados y que tú eres una hija de Dios y que le perteneces, ¿ok? Y que no tienes la obligación de comprar sin razón y tono. Tus pecados te son perdonados y le perteneces. Recuerda, le perteneces a Cristo. Sí, Señor. Eres limpia, linda en Él, en su justicia, en su amor, en su cuidado, en su herencia. Y tú confiesas tus pecados. Sí, no. Por lo tanto, te son perdonados. Y quieres que se te quiten. Hay fruto de arrepentimiento. Hay fruto de fe. ¿Y por qué tú quieres que se te quiten, Irene? Porque, le voy a ser sincero, es que, mira... Te cuesta el bolsillo. No, Claro. no es que me cueste. Mira, yo le voy a decir Claro. algo. Yo tengo ropa que no sé, tengo ropa que me paso. Mi esposo me dice, Irene, si tú tienes un vestido que hace 6 meses que te lo pones, no te lo va. Otra cosa, no lo tengo para mí sola. Claro, Yo claro. mando mucha ropa a mi Entiendo, hermana, entiendo. pero atiéndeme esto. Yo a veces acumulo. Voy a mandar el regalo, pero voy a la tienda y entonces cuando mira. a ver tengo 50 vestidos, Yeah. 60 pares de zapatos. Wilfredo dice que eso se resuelve fácil. La próxima vez ¿Cómo? vas con ella a la tienda. Tú vas con ella a la tienda, que te compre a ti. Okay. Ah, yo pensaba. Irene, yo pensaba que Wilfredo te iba a decir. Una cuota que cuando tú cobres, todos los meses tú llegas a estar dando dinero. No, ya estoy haciendo muchas cosas que voy por bien. Mira qué interesante, hermano. Si no tengas un kilo de bolsillo, se te quita. Yo prefiero. Vamos a volver aquí. Hermano, no hay un poder más grande que el darnos cuenta de lo que está mal en nuestras vidas. Porque Irene sabe que está mal. Sí, está mal. Lo está confesando. ¿Ok? Y la palabra de gracia, del perdón de Dios y la reclamación de nuestra identidad y de nuestro bautismo, de nuestra unión como hijos amados, nos ayuda a levantarnos una vez más con esa conciencia de lo que está mal y lo que está bien, discúlpeme, y lo que está bien. ¿Y qué empezamos a hacer, hermanos? Luchar contra ese pecado. ¿Es lo que está haciendo Irene? Sí. Alguien viene ahora como Irene y a lo mejor alguien le dice, cuestiona, tú eres una hija de Dios, a lo mejor. Hermanos, si lo que hacía el fariseo es, yo nunca voy a las tiendas y me gasto más de lo que... Yo siempre estoy en un presupuesto, yo le doy todo mi dinero a los pobres. Con ese hay que preocuparse. Hay que preocuparse. ¿Se fijan, hermanos? Porque el fruto de la gracia y de la fe y del arrepentimiento es la confesión y la honestidad de nuestra pecaminosidad. Esos son los frutos dignos de arrepentimiento y el Señor está trabajando en la vida como lo está trabajando en muchos de nuestras vidas en diferentes áreas y va a continuar haciéndolo. Irene, continúa creyendo, confiando, llenándote de tu palabra, pidiéndole a tu Padre amante que seguirá haciendo en tu vida. Amén, porque eres salva, eres una hija de Dios a través de la fe. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. ¿Se fijan? El ídolo que dice, el ídolo
El ídolo que es la violación del primer mandamiento. No tendrás otros dioses. ¿Se fijan? La violación del primer mandamiento es tener otros dioses. Todos tenemos ídolos en nuestro corazón. ¿Cómo lo sabemos? Por la violación del 10º mandamiento. ¿Se fijan? No codiciarás. Y todos nosotros codiciamos. ¿Se fijan? Los ídolos de nuestro corazón son expuestos por la violación del 10º mandamiento, que es no solamente no malgastes tu dinero, sino es no seas inclinada a la tienda. Es el arrastre del corazón en esa codicia. ¿Se fijan? Esto nos da cuenta y vemos que nosotros, esto es algo que está arraigado en nuestra carne y por lo tanto, ¿qué hacemos? Lo estamos confesando. Lo presentamos delante del Señor. Le damos gracias a Cristo porque Él ha cubierto esta pecaminosidad con su justicia delante de Dios. De tal manera que Dios ahora nos trata no conforme a nuestra codicia, sino conforme a ¿qué? A la justicia de su Hijo, a nuestro favor. Y a nosotros es saber que está mal por la convicción del Espíritu y venir delante de Dios en la gracia, en la fe, en este arrepentimiento que nos lleva a Cristo. El Señor trae gratitud. ¿Qué es lo opuesto de la codicia, de la avaricia? La gratitud, hermanos. Es decir, un fruto contrario. El contentamiento y la gratitud. Si tú tienes contentamiento, ¿dónde hay gratitud? ¿Dónde hay qué? Contentamiento. El contentamiento es el fruto contrario a ¿qué? A la avaricia. Y este contentamiento viene por el Evangelio, porque el Evangelio nos dice que tenemos una herencia, nos da una identidad nueva que no es regida, marcada por el deseo del ídolo, sino por la justicia de Cristo y su amor a nosotros. Y esto hace que respiremos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y empieza a ayudarnos en contra del ídolo, porque tenemos al Padre. Tenemos un fruto del primer mandamiento por la fe. Como dice en nuestras confesiones, que hemos comenzado a dar fruto no solo en uno, sino en todos los mandamientos. No hay ningún cristiano que no ame a Dios. ¿Hay algún cristiano que no ame a Dios? Pregunta, ¿el amor a Dios no es fruto de la primera tabla de la ley? Sí. No hay ningún cristiano, ¿verdad?, que no tenga ni una onza de amor a su hermano y al prójimo. Ha comenzado a ver. Ahora, el problema está en enfocarnos ahí para ganar nuestra identidad, para ganar nuestra seguridad y mucho menos para ganar nuestra salvación. Estos son los grandes errores. El error herético es: para ganar la salvación tengo que hacer y obrar. De la gracia habéis caído. Errores que existen y abundan en los cristianos por ignorancia y por falta de crecimiento en la fe. Para poder asegurarme en la salvación tengo que estar constantemente viendo mis obras y hacer. Wow. ¿Y cómo te vas a asegurar cuando no las veas? Si no viene primero de la gracia de Dios, tu seguridad, y de la promesa del perdón de Dios. ¿Se fijan? Nuestra identidad es la identidad no de lo que hacemos, sino de nuestra unión con Cristo. ¿Quién soy yo? Si miro a lo que hago y a cuántas inclinaciones pérfidas y pecaminosas hay en mi vida, tengo que concluir que soy un hijo malo, asesino, adúltero, ladrón y mentiroso. Tengo que concluir, ¿verdad?, que soy todo lo que la ley de Dios que yo quebranto a diario me dice que soy. Me dice que yo hago.
¿Se fijan? A nivel de deseos y de inclinaciones, a nivel de pensamiento y a nivel de acción. Por eso confesamos con el lenguaje antiguo: confieso que he pecado contra ti en pensamiento, en palabra y en acción. ¿Se fijan, hermanos? Pero bueno, estamos mirando aquí, hermanos, concentrándonos en lo que Dios nos pide que hagamos. Mirando a nuestro deber al prójimo. Mis guerras vienen. ¿De quién vienen mis guerras y mis pleitos con el prójimo? Hermanos, de que estoy codiciando. Codiciando. Mi esposa se compró esto, yo me tengo que comprar aquello. Ya tú te compraste esto, ahora me toca a mí. Sí, me pasó esto con mi esposa el otro día. ¿Verdad? Tú te compraste aquel copo, pues yo tengo que comprarme algo también, o esto es lo que yo quiero ahora, ¿verdad? Ahora, hermano, los sábados son terribles. Hermanos. No, yo sé que no. A propósito, hermano, jocosamente, pero nos sucede. Ahora, no quiere decir esto que en el matrimonio, ciertamente a veces alguien quiere adquirir algo. Ahora, ¿qué debiéramos hacer? Es decir, lo que Dios me trae a mí convicción otra y otra vez es que yo debo ser el último. Punto. Pero esposa, a ti también te debe traer esa convicción. En otras palabras, la fajazón debe ser a ver quién satisface a quién. A ver quién es el que le va a ganar al otro en comprarle al otro, permitirle al otro que sea primero. ¿Se fijan, hermanos? Tristemente, entre pecadores, el inmaduro o aquel que está arrasado por la carnalidad, etcétera, va a tomar ventaja. Va a tomar ventaja. Pero nosotros, hijos, somos llamados a no ser ¿qué? Vencidos del mal, sino a vencer el mal con el bien. ¿Y qué difícil es esto? Imposible, a no ser por la gracia de Dios. A no ser por la gracia de Dios, ¿verdad? Ciertamente. Vamos a ver, hermanos, terminamos ya, se nos ha pasado el tiempo. Gálatas 5, un par de citas más y terminamos. Gálatas 5, volvemos la semana que viene, ¿verdad? Gálatas 5, versículos 13 y 15. Gálatas 5 dice 13 al 15. Gálatas 5, 13 al 15. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. ¿Libertad de qué? De la condenación, de la muerte, del diablo, del mundo, del pecado. Hemos sido libres, hermanos. Somos libres. 5:13. Somos hijos de Dios, amados del Padre. Amistad con Dios, ¿verdad? Somos libres. Ya no hay ira para nosotros, ya no hay condenación, ya no hay muerte, ya no hay infierno, ya no hay un diablo, no hay un demonio que nos pueda hacer daño. Estamos en las manos de Cristo Jesús, en el abrazo de la Trinidad. Ahora, no utilicemos eso como ocasión para la carne, como excusa para la carne. Dice entonces, sino servíos, ¿se fijan? Por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. ¿A qué nos ha llamado Dios? A servirnos por amor. Ese es nuestro llamado, a servirnos por amor. Aquel de ustedes, hermanos, que esté rico, proveído, ¿verdad? Fuerte. Es decir, cualquier recurso que usted tenga, que lo ha recibido, ¿verdad? ¿Cómo lo ha recibido? Por gracia, a través de la fe. Ese es nuestro, ¿verdad? El lema ese, tenemos que seguirlo martillando. Piensa ahora en cualquier cosa que tú tienes, lo has recibido por gracia, solo a través de la fe, solo por Cristo. Las tres cosas, ¿verdad? ¿Qué hago ahora? Sirve, da a tu prójimo por amor.
Y ahí se resume el llamado cristiano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que este es el cumplimiento de la ley. En otras palabras, la ley se resume en esto. El fin de la ley es esto. La naturaleza de la ley es dar, servir. ¿Se fijan? Que, hermano, que por eso es que yo me maravillo ante la ética cristiana. No se avergüence de la ética cristiana. Nadie nos puede poner un pie arriba en cuanto a la ética. ¿Qué cosa es ética? ¿Qué tiene que ver con principios morales? Es decir, yo me gozo en cualquier oportunidad donde yo pueda, ¿verdad? Con alguien que quiera hablar de moralidad, de ética, etcétera, de poder exponer de qué se trata el cristianismo, de qué se trata la ética cristiana. Porque ¿de qué se trata? De que el Dios todopoderoso, soberano y creador y redentor ha utilizado sus atributos, su persona, sus recursos, sus prerrogativas, su gloria para servirnos. Amén. Para servirnos. Y por eso Cristo dijo, yo no vine a ser servido. Sí, sino para servir, para dar mi vida en rescate por muchos. Hermanos, el que se convierte a Cristo, a Dios a través de Cristo, esto es algo que se aloja en la conciencia. ¡Boom! Se ilumina la conciencia con la ética cristiana, con la vida de Cristo. La ética cristiana es la santidad. O es la piedad, que es la vida de Cristo. Por eso es que Pablo en Timoteo describe la piedad describiendo a Jesús. La persona y la obra de Jesús. Y la piedad y el contentamiento que la acompaña es la persona y la obra de Jesús en mi conciencia, en mi corazón, en mi mente. Allí constantemente iluminando, constantemente mostrándome su gracia, que es que Dios utilizó su santidad y su gloria para desplegarla en mi servicio. La desplegó en mi servicio, en mi bienestar, en mi bien, a mi favor. Y esto es el principio para toda persona que es llamada a amar. Para toda persona que posee algo y que tiene algo. Este es el principio que se aplica a este mandamiento. Si posees y tienes algo, eres llamado a utilizarlo en beneficio, desplegarlo en servicio a tu prójimo. Este es el llamado, hermanos. ¿Verdad? Este principio es el que nos va a iluminar en nuestra lucha contra el pecado. Y no hay forma de que no nos ilumine. Si estamos oyendo el Evangelio, nos tiene que iluminar. Si no, no estamos oyendo el Evangelio. No estamos oyendo. ¿Se fijan? Y nos tiene que llamar entonces cuando oímos el Evangelio, y el Evangelio presupone la predicación de la ley. No hay Evangelio sin predicación de ley. Hágase un favor, no predique el Evangelio sin predicar la ley. Porque la gente no sabe de qué estás hablando. ¿Qué quiere? ¿Cómo? Regalo y una gracia. ¿Por qué? ¿De qué se trata? ¿A quién? ¿Te fijas? ¿Para qué? ¿Cuál es el asunto? Si no viene la carga de la santidad de Dios, de la gloria de Dios, de su justicia, como vino en el Sinaí. En el Sinaí vino la gloria de Dios, pero simplemente como ley. Y como ley dice haz tal cosa. Y si no, en el pacto de ley, ¿verdad? Del pacto de obras o el pacto mosaico que republicaba el mismo principio es, si haces vive, si no haces mueres. ¿Y podía alguien vivir bajo ese principio de ley solo? ¿Debiéramos vivir bajo él? Es decir, el orden de Dios moral es que el hombre, la criatura, viva en justicia, en santidad delante de él. ¿Por qué? Porque esa ética, esa es buena. Que yo viva honrando a Dios y amando a mi prójimo es lo que hace girar al mundo, vaya. Es decir, ese orden moral es como el pan que sale de la panadería. El mundo gira porque la justicia de Dios no puede variar de ese orden.
No puede variar de ese orden. ¿Se fijan? Ahora, nosotros hemos variado. Nosotros hemos pecado. Por lo tanto, cuando nos presentamos delante de ese orden, ¿qué sentimos? No quiero oír, no me hables. Porque nos acusa, nos condena. ¿Ok? Esa es la predicación que oímos en el Sinaí. Que no podían llegar, truenos, oscuridad. Y la ley tronó. Es lo que le dijo Jesús a aquel joven rico que se le acercó haciéndose bueno. Y le tronó con la ley. Ahí, ¿para qué? Para que él a ver si... Y lo amó, es decir, lo estaba haciendo porque él la amaba. Ciertamente. Ahora, ¿qué hace Dios entonces? Después de la mortandad que trajo, porque ciertamente con la predicación del Sinaí y cuando bajan esas 10 tablas, lo que se encuentra, y estas cosas, no, es decir, hermano, todo esto tiene una razón, una forma. Es decir, oye, qué malo eran esa gente que se metió Moisés 40 días allá arriba y ya se perdieron. Se perdieron. Qué interesante, si no hay palabra de Dios, nos perdemos. Nos perdemos. Nos perdemos. El líder que dejó Moisés a cargo, ahí ya con un becerro, ahí estaban en idolatría. Y bajó la ley de Dios y mató. Y hubo mortandad. Mortandad y grande mortandad. Hermano, esa es nuestra muerte. Esa es tu muerte y esa es mi muerte. Ahí estábamos nosotros. En Adán estábamos nosotros. ¿Se fijan, hermano? Por lo tanto, necesitamos a alguien que venga en nuestro lugar. Y Cristo lo ha hecho. Y ese orden, esa justicia en Él, nos da convicción ahora de que yo soy ese hombre que he quebrantado el orden moral bueno de Dios. La justicia santa de Dios y merezco la justa ira de Dios. Pero al ver ahora a Dios desplegar su justicia a mi favor, a través de la gracia que es la muerte de cruz en el Calvario, Él convertirse por nosotros en el que lleva la muerte y la culpa, por amor a nosotros, esto nos convierte. Es decir, que si no pone la carga en nosotros primero. Claro, no podemos... Decimos, bueno, ¿cuál es? Es como, la ilustración es como que, por ejemplo, ¿cuántos han volado en un avión aquí? Si usted es como yo, cuando vuelo en un avión, yo de pronto veo aquí que pasa por ahí, algunas cosas caen, una cosita cae, una mascarita por ahí, me dicen que en algún lugar hay un chaleco, y yo estoy pues, esperando ahí, buscando, a ver, ya, en fin, salió el televisor. ¿Le presté atención? Pregunta, si hay algún accidente, ¿de qué depende mi vida? De saber todas esas cosas. Pero si mi vida no está en peligro, ¿qué pasa? ¿Esas cosas son qué? Ay, qué linda esta mascarita, qué bonita está. ¿Se fijan? Pero bajo la predicación de la ley, el hombre tiembla. El hombre viene a ver su necesidad y su pecado delante de Dios. El cristiano ve su maldad. Ve los ídolos que ocupan nuestro corazón. Y corremos a Cristo constantemente, porque hemos venido a ver que en Él está nuestro descanso, nuestra paz, nuestra satisfacción, nuestra comunión con Dios. Y así terminamos, hermanos. Lo que quería decir aquí con esto era el 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Cuál sería el resultado, hermano? ¿Y cuáles son manifestaciones, consecuencias, obras de la carne en esta área que nos consumimos, nos mordemos? Fíjate, el consumerismo. Lo que estamos haciendo es que nos estamos consumiendo unos a otros. Eso es lo que se está viendo en estos días. Ciertamente. Consumismo. Consumerism en inglés, consumismo. Eso es lo que estamos viendo. Yeah. La lucha entre los hombres. Hoy usted va a los mercados, cuando tú miras, todos los mercados ya venden lo mismo. Una farmacia te vende lo mismo que te vende una bodega. Y viceversa. Vas a una bodega y te encuentras una aspirina, te encuentras no sé qué. Tú dices, pero ¿cómo así?
porque de eso se trata. Yeah. Bueno, hay cierto, déjeme ahí decir algo, añadir algo. Hay cierto sentido, gracias a eso la aspirina es más barata en el sedano a lo mejor. Okay. Hermano, es decir, vamos a hablar después de esto, tiene tantas aristas el tema que, ¿verdad? Es decir, el problema está, hermanos, en las motivaciones del hombre, ¿verdad? No de rendir un servicio, un producto y ganar una utilidad. Es decir, para que haya propiedad privada tiene que haber ¿qué? Una utilidad. Una utilidad, una ganancia. La ganancia y la utilidad no es pecado. Hermano, el capitalismo no es pecado. ¿Ok? Es los abusos de un sistema económico que es el único que puede traer cierta dirección y gestión económica de una manera que traiga una prosperidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro. Por supuesto, hasta que lleguemos al cielo. En el cielo yo voy a ser del Partido Comunista del cielo. Si yo quiero en el cielo compartirlo todo y todo va a ser de todo. ¿Se fijan? Pero hermanos, yo soy llamado a proveer para mi familia, no tú. Cuando yo te esfuerzo a ti proveer para mi familia, cuando yo lo tengo que hacer y es mi responsabilidad, yo peco. ¿Se fijan? El que no trabaja, que no pudiendo trabajar. No estamos hablando de aquel que no puede valerse por sí mismo. Debiera haber en una sociedad ayuda social para los que no pueden valerse por sí mismos, para los desvalidos, para los enfermos. Claro que sí. Y debemos estar dispuestos a contribuir a eso ahora. Pero sostener la vida de otros con mi trabajo, eso es un pecado. Y que un gobierno se dedique a extraer más de mi propiedad para hacerlo es un gobierno inmoral. Y bancarrota a una sociedad. ¿Por qué, hermanos? Matemática sencilla. Si yo gano $2, ¿verdad? $2. Y le doy $1 de taxes, ¿cómo se dice? De impuesto al gobierno. Ok, está bien. Yo trabajo para $2 y le doy $1 de impuesto al Estado. Pero quiero expandir mi negocio, quiero llevar a mis hijos a tal escuela, tengo tal proyecto, ¿verdad? Con el negocio y producí $3, produje $3. Y ahora el gobierno me dice, no, pero ahora yo no te voy a quitar uno nada más, te voy a quitar 2. Yo trabajé el doble para producir más y me quitaron más y gané lo mismo. Pregunta, ¿seguiría usted trabajando para $3? No vale la pena. Y la sociedad y los productores de riqueza en una sociedad y de valor empiezan a echar para atrás. Y la economía se empieza a estancar. Y estancar. Pero siguen los políticos repartiendo dinero. Repartiendo dinero. ¿Pero de dónde sale el dinero? De nuestros bolsillos. ¿Se fijan? De los impuestos excesivos que te quitaron. Deben haber impuestos en una sociedad así. No estamos en contra de los impuestos. Los impuestos son necesarios. El gobierno es necesario. Si no hay gobierno de anarquía, el gobierno es necesario y el cristiano debe contribuir para proveer para el gobierno y el gobierno tiene su rol y su función. Pero el gobierno no es la familia. ¿Se fijan? Así como el gobierno no es la iglesia, la familia no es la iglesia. Tu familia no es la iglesia.
Con mucho tú quieras pensar que es esa no es la iglesia. Eres parte de la iglesia. Eres parte del cuerpo y del miembro de una iglesia. Pero la familia, las distinciones en estas tres esferas son necesarias. Dios, su reino, la iglesia, la familia y el gobierno. Y el estar claro en ellas, hermanos, es necesario. ¿Se fijan? Con esto no estamos endorsando un partido político en particular, no estamos, ¿verdad? Simplemente estamos hablando de principios cristianos. Principios cristianos, hermanos. ¿Ok? Los gobiernos se regieran por ellos, el mundo fuera otro mejor lugar para El mundo siempre va a ser el mundo, ¿verdad? Pero, ¿dónde usted prefiere vivir? Bueno, Cristo. sí, cuando vayamos allá aquí. Pero la razón por la que todos nosotros hispanos estamos aquí en este lugar, por algo. No sé por qué será. Yo no sé por qué en la frontera de los Estados Unidos todos los días hay miles y miles y miles y miles de hispanos. Y este país está muy malo, este país es muy malo. Es tan malo que todo el mundo quiere venir para acá. todavía tiene propiedad privada. Maltratan a los ancianos, los niños. Sí. Hermanos, somos despedidos. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Señor amado, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y por eso te agradecemos, Padre. Señor, ayúdanos a través de tu ley a poder vivir de una manera, Señor, a través de la fe y por gracia, crecientemente, en conformidad, Padre, a tus mandamientos. Ayúdanos, oh Señor, a poder meditar en estas cosas, a pensar y, Señor, a ser convencidos de tu palabra, oh Señor, a poder mirar a nuestras inmundicias y nuestras maldades y ver la excelencia, la virtud y la belleza de tu santidad, de tu justicia, que desplegaste, usaste y no escatimaste para salvarnos. Ayúdanos, Señor, para utilizar recursos, beneficios, vida, dones y talentos a favor de los que nos rodean, comenzando con nuestra familia, con la familia de la iglesia y después para con los de afuera. Te necesitamos, Padre. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.